Daremos inicio al estudio de las identidades y ecuaciones trigonométricas. Al inicio del estudio de estos temas generalmente están muy relacionados. Veamos, por ejemplo, en el primer caso tenemos escrito el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x igual a 1. Y en esta parte tenemos escrito que el seno de x más el coseno de x es igual a 1. Si observamos estas expresiones, notaremos que en ambas hay una igualdad, que ambas involucran a las razones seno y coseno de un ángulo x. Y además, ambas incluyen al número 1 en el lado derecho. Entonces, un problema inicial es determinar cuál es una ecuación y cuál es una identidad. Esto es particularmente importante porque mientras una identidad, como el caso que nos ocupa a la izquierda, se trata de una identidad, mientras que en este caso estamos hablando de una ecuación. A pesar de las analogías que hemos mencionado, en este caso tendremos que verificar que efectivamente eso es una igualdad. Y entonces tendremos que el nivel de validez de esta no depende del valor que tome la x. Es decir, es válida para cualquier valor x en los números reales. Mientras que esta, al tratarse de una ecuación, nuestro trabajo fundamental consiste en determinar los valores de x que la satisfacen o la hacen verdadera. Una vez entonces identificado que se trata de una identidad, tendremos que analizar cuáles son las formas de verificar. Básicamente tendremos dos expresiones, una en el lado izquierdo y una en el lado derecho, a las que llamaremos A y B respectivamente. La primera vía de verificación consiste en que, partiendo de A, mediante procesos de manipulación algebraica o sustitución trigonométrica, obtengamos la expresión en B. El otro es análogo, solo que de alguna manera recíproco. Partimos de B y mediante procesos de manipulación llegamos a A. Una tercera forma de verificación es que trabajamos con la expresión en A, pero llegamos a una expresión C, que obviamente es diferente de B. Luego trabajamos con B y llegamos a la misma expresión C a la que llegamos partiendo de A. Dado que tenemos que dos cosas son iguales a una tercera cosa, podemos concluir que estas dos cosas iniciales son equivalentes entre sí. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, decía, elegir la vía de verificación. Para mostrar esto empezaremos con un ejemplo bastante sencillo. Tenemos que verificar que la identidad dada como una fracción donde el numerador es la cotangente de x por la secante de x y el denominador es la cosecante del ángulo x es igual a 1. Primero tenemos que identificar, es conveniente identificar que esta es la parte que hemos denotado como A y que esta es la parte que denotamos como B. Entonces tenemos que decidir de estas tres vías cuál parece la más fácil. Entonces ya ustedes estarán pensando que la vía que vamos a escoger de verificación es la primera. Vamos a partir de la expresión dada en la fracción y trataremos de mostrar que eso es igual a 1. Si analizamos las expresiones involucradas, la cotangente, la secante y la cosecante, una estrategia es sustituirlas en términos de senos y cosenos. Deberemos recordar entonces que la cotangente se puede expresar como el coseno del ángulo x sobre el seno del ángulo x y que la secante se puede expresar como 1 sobre el coseno de x. La cosecante por su parte se puede expresar como 1 sobre el seno del ángulo x. Al analizar la expresión que nos queda en el numerador por simple inspección y aplicando el producto de fracciones, podemos ver que este coseno se cancela con este coseno y entonces
en el numerador nos queda la expresión 1 sobre el seno de x. Por simple inspección vemos que es la misma que nos queda en la parte del denominador y entonces no tenemos que hacer ninguna otra manipulación. Esto entonces es una fracción cuyo numerador y denominador es el mismo y hemos aprendido que esta es la unidad. Mediante este ejemplo sencillo hemos puesto en acción la técnica para verificar que efectivamente la expresión que nos dan es una identidad. Para retroalimentar lo que hemos aprendido, les propongo que traten de verificar la siguiente identidad. Coseno cuadrado del ángulo menos el seno cuadrado del ángulo es igual a 2 por el coseno cuadrado del ángulo menos 1. Traten de aplicar lo que hemos aprendido para verificar esta identidad, la cual resolveremos en la clase siguiente. Tomen en cuenta que pueden partir del lado de la izquierda hacia el lado de la derecha, viceversa, o bien usar la tercera alternativa. Continuación al estudio de las identidades trigonométricas. Supongo que como buenos chicos y chicas habrán intentado resolver la identidad, más bien verificar la identidad que les dejamos propuesta en la clase anterior. Algunos de ustedes seguramente habrán usado la estrategia de, partiendo de A, tratar de construir la expresión que hemos denominado en B. Si procedemos de esta forma, tendremos que analizar, por ejemplo, el coseno cuadrado de x menos el seno cuadrado de x. A diferencia del ejemplo anterior, donde teníamos una fracción donde podían ser expresados en términos de senos y cosenos, acá está involucrado el coseno cuadrado y el seno cuadrado. Así que entonces hemos colocado allá la identidad pitagórica fundamental para que apreciemos en todo su esplendor las relaciones entre el seno y el coseno cuadrado. Fíjense que hemos dicho que vamos a partir de A y a llegar a B. Entonces, en B observamos que tenemos un coseno cuadrado. Eso nos da la pauta para decidir que tendremos que expresar este seno cuadrado en términos del coseno cuadrado. Y es ahí donde por un despeje simple podemos obtener la expresión que necesitamos. Así que entonces reescribimos esta parte con el coseno cuadrado de x, que es la que necesitamos, la dejamos como tal. Y el seno cuadrado lo vamos a expresar como 1 menos el coseno cuadrado de x. De esta manera entonces tenemos que extraer los términos que están en el paréntesis precedidos por este signo menos. Recuérdense que este signo menos afecta a todo lo que está dentro del paréntesis. De tal manera que entonces tenemos menos 1 más el coseno cuadrado de x. Si observamos la expresión que hemos obtenido, tenemos una vez el coseno más otra vez el coseno, eso lo podemos simplificar como 2 coseno cuadrado del ángulo menos 1, que justamente es la expresión a la que hemos denominado B. Esta es la forma entonces bastante directa de verificar que la expresión que nos daban era una identidad. Es posible que algunos de ustedes hayan usado la otra vía, es decir, partiendo de B, llegaron a la expresión dada en A. Si ese fuera el caso, entonces tendrían que haber escrito 2 coseno cuadrado de x cuadrado menos 1. Otra vez, la identidad pitagórica fundamental es la que nos saca de apuros, solo que en este caso, vean que partimos de cosenos cuadrados y necesitamos llegar a una expresión que involucra al seno cuadrado. Entonces tenemos que sustituir el coseno en términos de senos.
Tenemos entonces que esto sería 2 y la expresión para el coseno cuadrado la despejamos de acá. 1 menos el seno cuadrado de x menos 1. Al operar lo que tenemos en el paréntesis multiplicado por 2 nos queda 2 menos 2 seno cuadrado de x menos 1. En este caso lo que podemos simplificar es este 2 menos 1. 1 menos 2 seno cuadrado de x. Cuando observamos esa expresión, podría ser que pensáramos que no hemos elegido el camino correcto, que el ejercicio no nos salió, y sin embargo, si nosotros observamos que ya tenemos al seno cuadrado que queríamos y volvemos a trabajar con este 1. Insistimos en ver la identidad pitagórica. Vean que ese 1 lo podemos escribir como seno cuadrado más coseno cuadrado del ángulo. Si hacemos eso, entonces tenemos el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x menos este 2 seno de x que ya teníamos. Vemos ahora entonces que el coseno cuadrado nos queda solitario porque no hay con quién simplificarlo, mientras que una vez el seno cuadrado menos 2 veces el seno cuadrado nos da por resultado menos el seno cuadrado de x. Y entonces lo que pensábamos que iba a ser de alguna manera un intento fallido, verificamos que efectivamente también por esta vía se llega a la solución. Tenemos alternativas de trabajo y posiblemente estarán pensando, esta es más fácil, es más directa que esta otra. Y en realidad podría resultar así. Sin embargo, la idea de mostrar los dos caminos es evidenciar que siempre tenemos varias formas de solución. Es decir, no tienen que memorizar procedimientos, sino que tienen que intentar diferentes vías de solución, y ahora pues nos podemos dar el lujo de elegir la que nos guste más, la que sea más fácil, o en última instancia la que hayamos logrado reconocer. Para seguir avanzando en nuestro aprendizaje, les dejo propuesta esta identidad para que ustedes la verifiquen. Es una fracción donde el numerador es 1 menos coseno y su denominador es seno de x. Y en la otra, seno de x y 1 más coseno de x. Recuerden, sé que nuestro punto de partida es la observación, que necesitamos definir una estrategia de trabajo antes de ponernos a operar. Les espero en la próxima clase. En la clase anterior terminamos verificando la identidad mediante el procedimiento que tenemos acá escrito. Gracias al entusiasmo de todos ustedes por aprender identidades trigonométricas, recibimos algunas propuestas muy interesantes y de ellas queremos socializarle una que nos pareció bastante efectiva, lo cual nos muestra que la mente de los ingenieros en realidad está hecha para la resolución de problemas, pero no solo eso, sino para la eficiente resolución de problemas. Cuando intentamos partir de la expresión en B a la expresión en A, teníamos esta misma expresión que ya teníamos allá. Entonces, en vez de trabajar con el coseno, trabajamos con este 1. Este 1 fundamentado con la identidad pitagórica. Es decir, que podemos escribir 2 coseno cuadrado de x menos 1, y ese 1 escrito como el seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x. De tal manera entonces que al trabajar extrayendo estos términos del paréntesis nos queda 2 coseno cuadrado de x menos el seno cuadrado de x menos coseno cuadrado de x. Vemos entonces que ahora tenemos 2 veces el coseno cuadrado menos 1 vez el coseno cuadrado para
simplificarse como el coseno cuadrado de x menos el seno cuadrado de x, que es justamente la expresión que teníamos en la parte que hemos denominado a. Así que me parece una solución muy eficiente. Tenemos ya al menos 3 versiones de solución. Continuaremos entonces resolviendo el ejercicio que propusimos ayer. Continuando nuestra clase, intentaremos dar solución al ejercicio que propusimos ayer. Básicamente se trataba de verificar esta identidad en la que aparecen dos fracciones, siempre senos y cosenos, pero ahora no aparecen por ningún lado los cuadrados que nos permitirían pensar en una identidad pitagórica. Tenemos entonces primero que elegir de dónde vamos a partir, de a dónde vamos a llegar. Dada que la estructura es bastante semejante, podemos pensar que necesitamos salir de A y llegar a B. Bueno, una vez tomada la decisión, analizamos la relación que puede haber entre las fracciones. Observe, en la denominada A aparece en el numerador 1 menos coseno y en su denominador seno de x. Ahora observemos la denominada B. En el denominador aparece 1 más coseno de x. ¿Recuerdan qué relación había entre 1 menos coseno y 1 más coseno? Pues efectivamente una expresión se dice que es conjugada de la otra. Y vean que el seno de x aparece en ambas, solo que intercambiando posiciones. Así que entonces eso nos indica que partiendo de la expresión 1 menos coseno de x sobre el seno de x, tendremos que hacer una multiplicación por el conjugado. Entonces vamos a intentar hacer una multiplicación por la expresión 1 más coseno de x sobre 1 más coseno de x. Sabemos de la aritmética elemental que una fracción cuyo numerador y denominador son iguales es equivalente a la unidad, es decir, estoy multiplicando una expresión por un 1 y entonces eso me deja invariable la expresión. Aplicando las propiedades del producto de fracciones tendremos una fracción cuyo numerador será 1 menos coseno de x por 1 más coseno de x. Y en el denominador nos quedará el seno de x por 1 más coseno de x. Si observan detenidamente el numerador, notarán que tengo la diferencia de dos cantidades por la adición de esas mismas dos cantidades, y eso se puede representar mediante una diferencia de cuadrados. Quiere decir entonces que podemos continuar escribiendo la igualdad como 1 menos coseno cuadrado de x, y en el denominador nos quedará el seno de x por la otra expresión que es 1 más coseno de x. Nos falta todavía un poquito. Veamos detenidamente 1 menos el coseno cuadrado de x. Seguramente ya habrán notado que 1 menos el coseno cuadrado de x se puede escribir como el seno cuadrado de x. La parte del denominador la reescribimos. Y ahora observamos. Tengo un producto en el denominador y arriba tengo el cuadrado del seno. Quiere decir que nosotros podemos cancelar este seno con uno de los que aparece acá arriba. Entonces nos quedaría el seno de x dividido entre 1 más coseno de x, que es justamente la expresión que hemos denotado como e. Entonces, esta es otra estrategia, la multiplicación por el conjugado de una de las cantidades que aparecen o de las expresiones que aparecen, nos da también una vía de solución.
Les dejo como inquietud resolver esta identidad partiendo del lado B para tratar de llegar al lado A. Nótense que ahora necesitamos trabajar con la expresión 1 más coseno para llegar a 1 menos coseno. Adicionalmente, a sugerirles resolver por esta vía alterna, les propongo que traten de verificar la expresión donde en un lado es muy parecido a lo que tenemos acá y aparece como el coseno de teta sobre 1 menos seno de teta, pero en el lado que estamos denominando B ya no aparece una fracción, sino aparece la suma de la secante del ángulo más la tangente del ángulo. Vamos a tratar de reforzar un poco la estrategia de multiplicar por el conjugado. Vamos a partir entonces de esta parte a la que llamaremos A y a esta parte a la que llamaremos B. Vamos a partir entonces de la fracción coseno de teta sobre 1 menos el seno de teta. Como observamos, el denominador descubrimos que debemos multiplicar por el conjugado de esta expresión. Ya todos ustedes habrán escrito que eso es 1 más el seno de teta, que nos van a funcionar como numerador y denominador de una fracción que representa el número 1. Ahora procedemos a multiplicar fracciones de tal manera que nos quede una fracción donde en el numerador va a aparecer coseno de teta por 1 más el seno de teta. Observen detenidamente que nuevamente en el denominador tenemos la diferencia de dos cantidades por la adición de esas dos cantidades y que eso se convierte en la diferencia de los cuadrados de dichas cantidades. En este momento ya ustedes sabrán que tenemos acá 1 menos el seno cuadrado y por la identidad pitagórica fundamental eso lo podemos reescribir como el coseno de teta. De tal manera que tenemos coseno de teta, seno de teta. No hemos tocado la parte del numerador y esto lo vamos a reescribir como coseno cuadrado de teta. Volvemos a observar que tenemos un coseno que multiplica abajo y un coseno cuadrado, perdón, arriba, y un coseno que está dividiendo cuadrado abajo. Entonces cancelamos estos factores y nos queda 1 más seno de teta sobre coseno de teta. Y entonces ahora examinamos la expresión a la que queríamos llegar y vemos que podemos fraccionar esta expresión en 2, que sería 1 dividido coseno de teta más seno de teta dividido coseno de teta. Recordaremos entonces que 1 dividido coseno de teta es una expresión para la secante del ángulo y que el seno sobre el coseno de un ángulo representa a la tangente. Tenemos entonces que esto es la secante del ángulo dado más la tangente del ángulo dado. Sin duda alguna, algunos de ustedes habrán intentado transformar la expresión del lado B a la expresión del lado A. Pueden hacerlo también expresando secante y tangente en función de senos y cosenos. Agradeceremos que envíen soluciones alternas al sitio de nuestro curso. Bueno, continuaremos resolviendo un nuevo ejercicio que les presento acá. A primera vista resulta impresionante. Es obvio que el peso de la parte A es mucho mayor que la parte B. Recordemos que la primera decisión que tenemos que tomar es qué estrategia vamos a aplicar. Entonces, a pesar de que esta parte se ve voluminosa, resulta como más fácil pensar que uno puede transformar la parte A
en la parte B que reconstruir la parte B, es 1, y formar la expresión en A. Así que entonces nos armamos de valor y observamos. Observemos las fracciones. Si analizamos el denominador, es simple, secante, y acá cosecante. Eso quiere decir que ahí no hay mucho que hacer. De pronto entonces que la estrategia principal debe centrarse en el numerador. Coseno cubo de x más coseno de x por el seno cuadrado de x. Al observarlo con detenimiento puede notarse que hay ahí un factor común. Y es exactamente ese que ustedes han detectado. Factorizamos el coseno de x. Y entonces nos queda que el coseno de x es factor del coseno cuadrado de x más el seno cuadrado de x. Y en la parte del denominador, el hecho de que aparezca un coseno nos da la pauta para pensar que la secante también puede ser expresada en términos del coseno. Y entonces la reescribimos. Para la siguiente parte ya tenemos una estrategia. Volvemos a observar y detectamos que ahora tenemos de factor común al seno de x. Al extraer ese factor común, podemos escribir el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x. Y mediante una estrategia análoga de expresar la secante en términos del coseno, también podemos expresar la cosecante en términos del seno. O sea que esto lo reescribimos como 1 sobre el seno de x. Volvemos a observar. Noten que nos quedó en el paréntesis. Seguramente habrán identificado que esta es justamente la identidad pitagórica fundamental que hemos estado trabajando. Así que esto es un 1 y esto es otro 1. La propiedad neutra del 1 en el producto me dice que esto es coseno de x dividido sobre 1 sobre coseno de x. Más, ya descubrimos que nos va a pasar algo similar y entonces tenemos seno de x dividido 1 sobre el seno de x. Entonces, al efectuar esta operación coseno dividido 1 sobre coseno, pueden verificar que nos da por resultado coseno cuadrado de x. Y entonces no necesitan pensar mucho para determinar que si divido el seno entre 1 sobre seno, me va a quedar seno cuadrado de x. Y nuevamente, si observamos lo que hemos obtenido, podremos identificar que coseno cuadrado más seno cuadrado es 1. Justamente lo que andábamos buscando. Como a ustedes les gustan las emociones fuertes, un trabajo interesante que les propongo como un reto es que ahora traten de reconstruir la verificación partiendo de 1 y tratando de construir la expresión de A. En cuanto lo tengan, lo envían por correo a la plataforma de nuestro curso y sus soluciones serán publicadas en el sitio que tenemos para ello. Tenemos entonces, para concluir, la propuesta del ejercicio que queremos que hagan para la siguiente clase. Tangente de U menos tangente de B, dividido entre 1 más tangente de U por tangente de B, es igual a la cotangente de B menos cotangente de U, dividido entre cotangente de U por cotangente de B más 1. Existen al menos 3 maneras de hacerlo. En la clase anterior dejamos propuesta para su verificación esta identidad con la aclaración de que existían varias vías de solución. Para ejemplificar la tercera de las vías que propusimos, hemos desarrollado la primera estrategia, que consiste en partir
de la primera fracción hacia tratar de construir la segunda. Pero en ese proceso nos encontramos con que no llegamos a la expresión dada, sino que encontramos una tercera expresión, y eso nos dio para volver a encontrar esa misma expresión a partir de la segunda de las fracciones que nos están dando. Veamos entonces que la estrategia inicial es, en el caso de la primera expresión, escribir todo como senos y cosenos. La tangente del ángulo se escribe como seno sobre coseno, tanto para el caso del ángulo U como para el ángulo B, y eso nos da este nuevo numerador. Actuamos de manera análoga, abajo este 1 lo dejamos invariante. Tenemos más el producto de las tangentes, que se traduce en el producto de senos en el numerador y el producto de cosenos en el denominador. Hemos formado una fracción un poquito más compleja que esta, y entonces, como hay operaciones arriba y abajo, eso nos dice que tenemos que operar las fracciones. Buscamos el denominador común, que es obviamente coseno de U, coseno de B, y vean que empiezan a surgir patrones. El denominador de la parte de abajo es justamente el denominador de la parte de arriba, y eso mentalmente nos debe dar indicios de que estos son cancelables. Tenemos entonces que este denominador común se divide entre el coseno de U para quedarnos el coseno de B por el numerador, que es seno de U, y escribimos seno de U por el coseno de B. De manera análoga, dividimos el denominador común entre el denominador de esta fracción y multiplicamos por el numerador de arriba. Así que entonces ya tenemos un numerador donde ya hay denominador común, y procedemos de manera similar. Este 1, recuérdense que puede ser tomado como una fracción de denominador 1, así que nos queda coseno de U, coseno de B, que es el denominador común, más, al dividir el denominador común entre este denominador, nos da 1 para darnos la expresión. Tal como ya habíamos previsto, estos denominadores se cancelan al efectuar la división de esta fracción entre esta otra fracción. Así que entonces nos queda como numerador la expresión seno de U coseno de B menos seno de B coseno de U, y nos queda en el denominador el numerador del anterior. Vemos entonces que hemos partido de la expresión a la que llamamos A, pero no llegamos a B. Así que llegamos a esta otra expresión a la que denominaremos C y la dejamos reposar. Vamos ahora a hacer un trabajo totalmente equivalente para la parte B. Empezamos expresando en cosenos y senos, porque noten que ahora tenemos cotangente, y tenemos entonces que eso se expresa como coseno sobre seno. De igual manera acá tenemos un producto de cotangentes que se traduce en el producto de cosenos en el numerador y en el producto de senos de los ángulos respectivos en el numerador. Volvemos a encontrar el denominador común, que vean nuevamente, este denominador y este denominador son iguales, y eso les debe inducir a pensar que cuando efectúen esta división entre esta, dichos denominadores van a ser cancelados. Operamos de manera análoga y podemos verificar que la expresión que obtuvimos es la misma que obtuvimos al inicio. Esto ejemplifica entonces que si esta fracción es equivalente a esta otra y la segunda fracción es equivalente a la misma fracción, eso nos permite concluir entonces que estas dos fracciones dadas son equivalentes.